Vamos começar com a prece de Guru Yoga. Da coroa da minha cabeça, ao palácio da grande bem-aventurança. Rezo a ti, benevolente lama raiz, ó precioso, conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Nós estamos na página 87, Maravilhas da Mente Natural. Vamos a continuar con Maravillas de la Mente Prática, Natural ou obstáculos para a en el prática. apartado que se llama Obstáculos para la Práctica. Então, o Rinpoche aqui começa a explorar os obstáculos à prática do Dzogchen. E ele começa dizendo: há diversos tipos de distração que podem se tornar um estorvo Hay para a diversos prática. tipos Eles são categorizados como de obstáculos dificultades en la externos, práctica. internos Los e categorizamos secretos. como obstáculos Três externos, níveis de obstáculos, internos né? y secretos. Assim como quando a Son gente los 3 trata da niveles de prática, nós obstáculos. falamos de três níveis de prática, interna, externa e secreta. Así Os como hablamos obstáculos também en todas las são prácticas importados nesses de três níveis: obstáculos prácticas externas, internas internos y e secretos. secretos, los obstáculos también Os son obstáculos clasificados externos de esta misma são manera. pessoas como amigos Los ou obstáculos parentes externos se na refieren medida em a que personas possam tales como provocar amigos o distrações, parientes en la distúrbios medida de en que puedan atmosfera provocar ou distracciones. espíritos negativos que podem También perturbar o perturbaciones equilíbrio mental. atmosféricas o espíritus negativos que puedan alterar Distração nuestro por equilibrio apegos, mental, objetos e posses. y también distracciones causadas Tudo por aquilo nuestro que de apego a alguma objetos forma y posesiones. não é você, não é diretamente você, Todo aquello pode se tornar que um no eres obstáculo externo. directamente tú Então, um puede objeto de apego transformarse que está en un fora obstáculo externo. é um obstáculo externo. Un Você objeto de vai apego, classificar as por pessoas ejemplo, que chegam, que falam, las ou que personas causam que se nos acercan, alguma que nos perturbação. pueden Tudo hacer isso sentir entra na prática alguna na perturbación. perspectiva tibetana, Todo esto tibetana como um entra en la obstáculo perspectiva externo. Não é de los diretamente obstáculos você. externos. Te incomoda. No es directamente O uno obstáculo mismo. ele tem a ver com você, Es tá? Não algo te externo incomoda, mas que te nos tira incomoda. a concentração e a dedicação à prática. Então, esses Nos são os puede obstáculos dificultar la externos. dedicación, Os la obstáculos concentración. internos são doenças, não sentir Los vontade de obstáculos fazer internos nada, son não saber las o que fazer. enfermedades, Esses el são os sentir que no obstáculos queremos hacer internos. nada o que no sabemos qué hacer. Tá? Aquilo que está ligado diretamente ao seu corpo, a você e a sua mente. Los obstáculos Por internos fim, entonces os están más obstáculos ligados a secretos nosotros mismos. são os obstáculos que Y perturbam los a obstáculos nossa secretos prática son los interna, que perturban como nuestra práctica problemas interior, mentais que impedem tales de se como desenvolver problemas da maneira mentales correta. que impiden Eles são que la chamados de práctica se secretos, desarrolle en la forma correcta. não porque sejam Se les llama misteriosos, secretos, no porque ellos sean mas misteriosos, por pertencerem sino ao porque nosso ser pertenecen mais a nuestro profundo ser más profundo porque nós não falamos y sobre eles. porque no solemos Então, esses são hablar de os ellos. secretos. Como lidar com esses problemas é discutido ¿Cómo lidiar em um con estos capítulo do problemas? Eso Shanshung Nyam-gyud, es discutido en chamado un capítulo del Removendo Shanshun Ninju Obstáculos. que se Agora o llama Rinpoche vai entrar Removiendo los obstáculos. exatamente na perspectiva da remoção dos obstáculos. Então, são os três níveis: o externo, o interno e o Entonces secreto. tenemos los 3 niveles, Externo é um externos, pouquinho mais internos y distante, secretos. né? É a minha relação com os outros, né? El externo, Se eu sou más perturbado, distante de mí, e esse é um ponto importante. Se eu sou y es un punto perturbado importante. pelo outro, Si yo por quem siento está fora, perturbación isso não por tem a ver otro, com o outro.
Eso no tiene que ver con el otro, no tiene que ver con lo que está afuera. Siempre, en los tres niveles, es la reacción mía de mi mente. Si hay algo fuera de mí que puede tornarse un obstáculo para mi práctica, el problema no está afuera, sino en mi mente. En esta mente que se está entrenando y entonces hay muchos obstáculos posibles. Si yo estoy haciendo una práctica y me incomodan los ruidos o los sonidos que vengan de la calle o cualquier estímulo, eso se debe a que mi mente todavía está entrenándose, está en proceso de práctica. Esse é um ponto importante, né? Prática ou meditação, como os tibetanos conhecem, eles chamam de Gon. E Gon tem mais a ver com Los tibetanos llaman a la meditación treino, Gon e essa palavra é muito usada para y treino, tiene que ver con la do que práctica, con el nós falamos entrenamiento. meditação. Então tem a ver com o treino da En mente. cambio, Então a cuando mente é nosotros treinada, decimos é índice de meditación, desenvolvimento. A mente le damos sendo un treinada. significado un poco distinto, Os obstáculos também são classificados como de calma. em outras três Los categorias obstáculos principais. también son Aqueles que clasificados emergem da en visão, otras tres categorías. aqueles que emergem Los que emergen da de la visión, meditação e aqueles que los que emergem emergen de la da meditación conduta ou do comportamento. y los São que três emergen níveis, de la conducta o interno, externo e comportamiento. secreto, e três origens: da visão, da meditação e da conduta, né, ou do comportamento. Por exemplo, se nós conversamos demais sobre a visão, Por ejemplo, ela pode se tornar si hablamos objeto demasiado de especulações acerca de la filosóficas perspectiva, esta e puede de volverse un conceitualização objeto de intelectual. especulación Isso filosófica pode nos y de impedir de conceptualización entrar na intelectual. experiência Eso nos puede direta da visão. impedir entrar en la experiencia directa. Esse é ponto bastante importante, Ese porque a es un linguagem, punto muy falar, importante, de alguma forma porque cria hablar, o el lenguaje, conceito, de desenvolve alguna manera conceitos. E na medida em que a gente desenvuelve desenvolve conceptos. esses conceitos, Y en la medida que naturalmente nós desenvolvemos los começamos a conceptos, caminhar por um universo cada vez naturalmente mais dual. empezamos Então a a conceitualização, caminar por el camino de la dualidad. ela incorre no La risco conceptualización de tiene ese riesgo definir, formar e fortalecer dualidade. Então há problema de na formar o conceitualização fortalecer la que dualidad. chama muito nossa atenção. Entonces hay un problema Porque con la visão é experiência conceptualización, direta, a forma de ver é experiência direta. porque Então visión todo o trabalho da es prática é experiencia o directa desenvolvimento da o punto experiência de direta. vista. Então a Y ese es visão nuestro é trabajo, experiência desarrollar la direta. experiencia directa. Se nós falamos demais sobre isso, se nós temos uma preocupação Ahora, si no nosotros mundo hablamos intelectual, mucho nós podemos acerca de transformar esta isso perspectiva, del punto num de conceito. vista, E quando nós nos transformamos vamos isso num volviendo más conceito, intelectuales y tomamos imediatamente eso perdemos. como una verdad. En el É como momento que quando nós falamos de transformamos a la visión iluminação. directa en un Se iluminação concepto, se torna um conceito perdemos la racional visión e esse directa. passa a ser alguma coisa, Lo mismo con la iluminación. imediatamente nós passamos Cuando a la perceber iluminación essa podemos alguma definirla de coisa alguna e manera, temos a oportunidade entonces nosotros de vamos a estar detrás de esa se iluminar. definición y Eu sei que é no um pouco vamos a estar en camino confuso, de la iluminación. mas quanto mais Es nós confuso. conceitualizamos, mais dual nós nos tornamos. Cuanto más Então, há um conceptualizamos, más duales nos volvemos. risco. Es E un riesgo. quando nós tentamos racionalizar a visão, nós Y corremos o cuando risco de tratamos de transformar a racionalizar visão num conceito. a Se la se torna um visión, a la conceito, experiencia eu vou directa, ter muita dificuldade de encontrar e de corremos el experimentar riesgo de a transformar visão. la experiencia en concepto. Novamente,
Repito, si nos formamos opiniones con base en un conocimiento inadecuado, no seremos capaces de lograr la comprensión directa, ya que nuestros conceptos inexactos podrán ocasionar que surjan dudas continuamente. Poder hablar sobre la práctica sin poder aplicarla en nuestra vida es el obstáculo interno de la perspectiva. El efecto de este obstáculo es posponer la práctica continuamente y nunca ir más allá del nivel del entendimiento conceptual. Podemos hablar mucho sobre perspectiva y practicar muy poco. Podemos atascarnos en la conceptualización. Los obstáculos en la meditación se refieren a experiencias que puedan surgir y distraernos durante nuestra práctica meditativa, impidiéndonos permanecer en contemplación. Por ejemplo, podemos tener una sensación de gran alegría, pero si nos dejamos llevar por esta experiencia y no logramos integrarla con nuestra meditación, esta alegría puede convertirse en obstáculo, pues podemos apegarnos a ella. Ciertamente, no hay nada malo en relajarnos y disfrutar las sensaciones placenteras, pero no debemos olvidar que este no es el propósito de la meditación. Otro obstáculo en la meditación es el sentarnos simplemente sin pensamientos. Este es un estado de relajación, no de meditación. De hecho, tal estado es un tipo de ignorancia y no debemos confundirlo con el estado de presencia, que es el estado de unión de vacío y claridad, es decir, relajación con conciencia despierta. Es importante entender qué quiere decir la palabra presencia. En Dzogchen, en relación con la práctica de contemplación. Por otra parte, cuando durante la contemplación surgen pensamientos como, esta sí que es la práctica real, esta sí que es la contemplación verdadera. Se trata meramente de otro concepto y de un tipo de obstáculo secreto para la meditación. De manera similar, después de tener un instante de comprensión directa del vacío en la presencia, durante la observación de los pensamientos, cuando de pronto surge el pensamiento, esto es el vacío, se trata igualmente de otro concepto y no del entendimiento verdadero a través de la presencia. El pensamiento surge de nuevo. Debemos distinguir cuidadosamente entre la comprensión directa del vacío sin conceptos, que es fundamental en Dzogchen, y el tipo de entendimiento conceptual del vacío logrado en los sutras, en el que la presencia carece de claridad. Entonces es un poco seguir hablando de cómo los conceptos nos atrapan o nos engañan en la práctica del Dzogchen. Então, quando nós estamos praticando e nós dizemos isso é a Cuando estamos vacuidade, practicando isso é iluminação, y en un momento decimos, nós perdemos esta es la a vacuidad, esta es la vacuidade, iluminación, nós perdemos ahí a es seguro iluminação.
que perdemos vacuidade, la vacuidad o la iluminação, iluminación. são experiências. E o Rinpoche Estas son o tempo experiencias todo chama a nossa atenção. Receba os y Rinpoche ensinamentos, pratique, continuamente mas faça a nos va experiência diciendo direta. que recibamos Experimente. las enseñanzas, practicamos hasta hacer la experiencia directa. O tipo do elemento do praticante também é El importante em tipo de relação elemento aos que tipos de predomina en el obstáculos practicante que es estaremos también importante en provavelmente a relación encontrar em con los tipos relação de obstáculos que à podemos encontrar, determinação dos melhores así como para determinar cuáles son los mejores para aquelas remedios para pessoas superarlos. em que o elemento terra A e água aquellas personas prevalecem, que tienen quando o un tipo de predominio de elemento personalidade, tierra o agua, quanto à personalidade, en não términos de quanto aos tipo de elementos personalidad, astrológicos, no de elementos levará mais astrológicos, tempo les para os tomará más sinais se tiempo manifestarem. manifestar las Mas quando señales. forem obtidos, Pero a una prática vez obtenidas estas, desenvolver-se-á la mais práctica rapidamente. se desarrollará más rápido. Porque na perspectiva tibetana, os elementos estão muito En la perspectiva associados tibetana, à nossa los elementos composição. Então, quem de la predominantemente naturaleza é están terra e asociados a ar, nuestra personalidad. demora para sentir os Entonces, quien efeitos, tenga mas quando os efeitos vêm, más aire, eles são bastante agua y tierra, puede tardar un poco profundos, más para bastante tener impactantes. señales del éxito de la práctica. O Marcos gostaria de falar, Marcos? Ahí, Que tem muita no sé confusão, si né, Marcos va a da decir algo. parte aí com relação ao que ele Dice fala, que né? él siente Qual a una finalidade da cierta meditação? confusión Ele fala que a finalidade da meditação sobre cuál es não la é essa, finalidad né? de la meditación. Então, gostaria que pudesse esclarecer um pouco mais aí. Parece que a finalidade da Me gustaría meditação é o ahondar un reconhecimento poco da más en natureza cuál es la finalidad de búdica la inata, meditación, natureza inata, e essa experiência de el paz e reconocimiento de alegria nuestra naturaleza que a gente innata desenvolve, ou de y esa compaixão e experiencia de de paz amor, y alegría, isso tudo é de algo compasión, de amor, que fica em segundo plano, né? Não é algo, não é o propósito da meditação. Então, só queria um esclarecimento a respeito desse ponto aí, se pudesse. quería ahí E esse aclarar é um un ponto poco más muito este punto. importante, Marcos, porque quando a gente olha Es para muy os importante mestres ese que punto, trazem os ensinamentos, que trazem essa discussão, porque cuando eles se deparam muito escuchamos com a isso, muchos com nós, maestros, conosco, maestras, ellos se detienen principalmente mucho ocidentais que vão ter contato com a meditação. en, O nosso principalmente contato nosotros, com a los meditação, occidentales, ele é de uma que meditação tenemos contacto con la instrumental. meditación. Então nós fazemos Para meditação nosotros, para la relaxar, meditación nós es fazemos como un meditação método para dormir instrumental. melhor, nós fazemos Hacemos uma meditação. meditación Quer dizer, nós para criamos relajarnos, para dormir um mejor. universo relacionado à Creamos meditação todo que tem un uma universo finalidade relacionado a la meditación muito con específica, una finalidad né? determinada. Qual é a finalidade? Para que nós fazemos? É isso, basicamente, né? ¿Para qué E o nosotros Rinpoche vai chamar solemos atenção, vai dizer, ó, a meditar? meditação não é para nada disso. Y Rinpoche nos llama la Não é atención para y dice, relaxar, no, não é no, para la dormir meditación no es melhor, para não é nada de para... eso. Você até pode No es para fazer, relajarnos ni para dormir mas no mejor. caminho espiritual, Puede meditação influir tem uma outra y se função, puede hacer, pero en el camino que é espiritual la experienciar meditación es otra a cosa. natureza pura da mente. Es Mas nós não experimentar la meditamos para naturaleza algo, pura de la não mente. meditamos. No meditamos para algo. Não é um verbo transitivo direto ou indireto. No es un verbo Quer dizer, transitivo directo nós não meditamos o para indirecto. algo, nós não meditamos para No conseguir es algo, nós para algo. simplesmente No meditamos. estamos buscando algo. Simplemente meditamos. Nós, como ocidentais, nós temos essa coisa da Como finalidade sempre estar occidentales ali, né? Então tem uma tenemos finalidade, um porquê, muy alguma coisa muito enraizado pontual. la Mas na finalidad de lo que prática, nosotros hoje, hacemos. ¿Para se qué estoy esse haciendo objetivo esto? é tão forte, tão claro, Y en la e eu não práctica de Dzogchen encontro, eu corro o risco
Eh, si nosotros en la práctica de Dzogchen no encontramos esa finalidad, podemos llegar a pensar que no estamos meditando, porque en realidad no estamos buscando ningún concepto de qué es la luz clara, qué es la luz, qué es la iluminación. No vamos a encontrar de la manera que nosotros nos imaginamos. Y aún así, nosotros meditamos, porque la meditación no precisa de los conceptos, es espaciosa, abierta. Y Rinpoche nos dice, hay un obstáculo mental que es exactamente ese obstáculo de creer que las cosas son lo que nosotros pensamos que son y que nosotros estamos creyendo que sabemos lo que estamos buscando. Para nosotros es difícil entender que la iluminación es algo como un corriente que ya está ahí siempre. Nosotros lo vamos descubriendo poco a poco, pero la iluminación ya está allí. Nosotros tendemos a buscarla como algo mágico, místico, y sin embargo, ya está dada. Relajar la mente y soltar. Hay un poco de confusión, justamente porque nosotros hacemos un camino, solemos empezar por el camino del sutra, que es un camino racional, académico, con argumentos, sino también empezamos o continuamos con el tantra, con visualizaciones de Budas, de luces, y de repente llegamos al camino Dzogchen, que es la experiencia directa. Y cuanto más intentamos explicar qué es, más nos vamos alejando. Entonces, volviendo al texto, las personas que tienen mayor porcentaje de elementos agua y tierra pueden demorar más en tener señales de la práctica que las personas que tienen aire, fuego. Estaría faltando uno. Ah, no, son 4, está bien. Como el agua y la tierra son elementos más estables, también, una vez logradas las señales, va a haber más estabilidad. Por otro lado, una persona más del tipo aire o fuego logrará más pronto las señales, pero las desarrollará más lentamente y con menor facilidad. Al principio, la contemplación puede ser fácil para este tipo de personas, pero pueden surgir problemas y será más difícil desarrollar la práctica. En general, los que tienen una preponderancia de estos elementos toman muchas enseñanzas, pero luego no las practican. Sería mejor que practicaran con mayor estabilidad. Aire y fuego están en constante movimiento y son más mentales y tienen más dificultad de mantener la práctica. Es necesario vencer todos estos obstáculos
Porque si tenemos pensamientos perturbadores, estos nos pueden impedir llevar a cabo ciertas prácticas. Es importante tomar en cuenta todos los posibles obstáculos que puedan surgir y tomar medidas para resolverlos o removerlos. Por ejemplo, en caso de enfermedad, trataremos de equilibrar los elementos internos tomando medicina o por otros medios. En el caso de los obstáculos secretos, es importante entrar y permanecer sin distracciones en el estado de la inseparabilidad del vacío y la claridad. Los obstáculos externos son los más fáciles de vencer. Los obstáculos internos son un poco más difíciles, pero los más difíciles de todos son los obstáculos secretos. El obstáculo externo es más fácil de superar porque lo podemos reconocer y también podemos separarnos de él. Por ejemplo, aparece una persona y sentimos una molestia, entonces podemos elegir un lugar en el que podamos practicar y que no haya personas que nos causen esa perturbación. Por eso son los más fáciles de detectar y de superar. En cualquier caso, la manera esencial de manejar los problemas es entender que son creados por los pensamientos y que son una manifestación de nuestra condición interna. Es necesario regresar a su procedencia original. Una vez que descubrimos su origen, a través de la experiencia directa, nos damos cuenta de que en realidad, en el estado primordial, no hay pensamientos y consecuentemente no hay problemas, que realmente no existen los problemas, que los problemas son la creación de nuestra mente cambiante y que ningún problema es más importante que el comprender la naturaleza no verdadera o ilusoria de los problemas. Ningún problema es más importante que el comprender la naturaleza no verdadera o ilusoria de los problemas. Un obstáculo particularmente peligroso puede surgir cuando hemos recibido muchas enseñanzas en el transcurso de nuestra vida. O sea, recibir muchas enseñanzas puede ser un obstáculo. El obstáculo se presenta si llegamos a considerar que las enseñanzas ya no son importantes. Las hemos escuchado tan seguido que nos comenzamos a aburrir. La primera vez que las oímos suscitaron en nosotros gran fe y respeto, pero después de recibirlas varias veces sin llevarlas a la práctica, nos vamos distanciando gradualmente y acabamos por desecharlas. Podemos evitar este tipo de obstáculo si, cuando recibimos la enseñanza, la practicamos hasta realizarla
De esa manera nos estableceremos en el estado de meditación y así ya no estaremos abrumados o distraídos por los pensamientos. Entonces, las señales de progreso seguramente comenzarán a manifestarse. Estas señales son útiles como indicaciones de que estamos efectuando la práctica en la forma correcta. É importante, entretanto, não criar expectativas ou fazer conjunturas sobre esses sinais. Sin embargo, es Seja importante antes ou no tener durante a sua expectativas o ocorrência, hacer conjeturas já sobre que estas eles señales, mesmos ya sea poderiam antes o durante su se aparición, tornar pues um ellas mismas obstáculo. pueden volverse un obstáculo en lugar de un Então, beneficio. se os sinais do progresso se Estamos tornarem apego escuchando ao más o objeto, menos a Denis. Si las señales de progreso se vuelven objetos de apego, estos obstáculos não, se os positivos sinais y de progresso espirituales se tornarem son peores aún objeto que de los apego, obstáculos negativos então eles se tornam um que obstáculo encontrábamos al positivo comenzar a practicar. pior do que os obstáculos negativos que encontramos quando começamos a praticar. Estamos desenvolvendo a prática e conseguimos Por otra parte, observar algum tipo cuando de no tenemos progresso, ninguna quando o señal professor y sinaliza sentimos que que nós esto estamos significa que tendo no algum estamos progresso, se progresando, nós nos no debemos apoiarmos a preocuparnos esse y progresso, atorarnos a causa de esto. esse é um Por el obstáculo tão contrario, debemos difícil perseverar ou sin maior forzar la que os práctica o demais. tener expectativas. É um Entonces, hay obstáculo acá maior una que os demais. distinción Por quê? Porque nós de nos los obstáculos apegamos ao que positivos nós entendemos ser o de los processo da negativos, prática. porque Nós podemos nos creer que estamos apegamos, se nós nos progresando apegamos, y veneno do apego. nos podemos aferrar a ese aparente progreso. Por outro lado, podemos não obter nenhum sinal e sentir que isso Cuando no simplesmente tenemos não ninguna existe. señal de progreso, Não devemos ficar paralisados ou pensamos, podemos perturbados. pensar que no estamos Em progresando. vez disso, Entonces, perseverar, en lugar de sem preocuparnos, forçar a prática ou tenemos criar que seguir expectativas. perseverando sin A forzar la prática ela práctica precisa ser o leve, tener expectativas. ela precisa ser leve, La ela práctica precisa ser precisa ser fluida, ela liviana, precisa ser ligera, aberta e fluida, principalmente no abierta Dzogchen sem y conceitos, principalmente en Dzogchen sem sin conceitos, sem conceptos, explicações, sin somente explicaciones, experiência, solamente la experiencia, somente relaxar, solamente sem conceituar, relajar, sem conceitualizar. sin conceptualizar. A criação de expectativas é um problemão. E a gente tende a La criar creación de expectativas. Vou expectativas praticar es un mais 6 problema. meses para ver se alguma coisa acontece. Quer dizer, a meditação não é bem para Decimos, vamos a isso. practicar 6 meses a Mas a ver gente si tende tengo a algún avance. trazer essas Y la questões meditación no es para para dentro eso, da nossa pero prática. nosotros traemos esas cuestiones, esas ideas. E aí vem a pergunta do Marcos. Então, qual é o Y ahí viene la objetivo da pregunta prática? Para que nós de, praticamos? que hacía Marcos hace un Rinpoche, ratito. então, ¿Cuál es propõe, el como objetivo? ¿Para qué finalização practicamos? desse capítulo, o texto, Y o Rinpoche objetivo último da propone prática, em que ele vai dizer por que nós praticamos, e el depois objetivo último nós de la iniciamos práctica. o estudo ¿Por das qué práticas practicamos? propriamente ditas, passando ali por Shimne, aí a prática de integração, aí vem Luego o estudo da base de este em capítulo Rinpoche, vamos a ahondar en aí la a meta última de mãe, la o práctica. filho, a Y energia, luego, bueno, Atzal. ya vendrán el capítulo E aí as 6. 5 luzes a gente volta para uma prática bem Dzogchen. E ali no capítulo 15
efetivamente o caminho Dzogchen de Togyal e Trekchö. Y mucho más adelante, É importante en que el nossa capítulo creo que prática 15, traga están las prácticas sentido de Trekchö y de Togyal. significado às nossas vidas. Caso contrário, Es continuaríamos a dar importante que nuestra práctica nos personalidade ao proporcione una significado. sensación de A sentido o prática tem significado en uma nuestras função: vidas. dar significado, trazer De otra manera, significado, ou situar continuaremos aquilo que realizando tem significado ali únicamente mesmo. actividades sin significado y que nos distraen. Me parece que quedó cortado el sonido. É importante que a nossa prática traga um Ahí. sentido de significado às nossas Es vidas. importante Caso que nuestra contrário, práctica continuaremos a fazer somente nos atividades sem proporcione significado, una sensación de que sentido o distraem a significado. nossa De atenção. otra manera, Ao realizaremos intentar únicamente se tornar actividades mais sin humilde significado ou y que nos mais van a distraer, independente do que tales os como outros, tratar de ou volvernos más estar ricos sempre o tentando más encontrar inteligentes que los novos otros, amores. o tratar de A encontrar maioria de siempre nós nuevos passou amores. tanto La tempo mayoría de agindo nosotros dessa maneira hemos pasado que tanto agora tiempo deve actuando estar de esa manera cansado. que ya Mas é deberíamos estar difícil escapar de cansados. tudo isso. Pero es difícil Recebendo-se escapar a todo eso. os ensinamentos e os praticando, Recibiendo las enseñanzas y practicándolas, podemos fazer algo podemos que hacer possa algo dar uma que le dé finalidade a nossas vidas. propósito verdadero Por que a não nuestras existe, vidas. né? Praticando até posso chegar nisso. Se nós compreendermos e tivermos Si experiência comprendemos direta y tenemos experiencia directa de de nossa nuestra verdadera verdadeira condición, condição, então no final de nossa vida entonces poderemos al até ser final de nuestra vida bem-sucedidos podremos em não evitar encontrar incluso a enfrentar morte. la muerte. A culminação do caminho Dzogchen é a realização do corpo de La arco-íris. culminación del camino Dzogchen Caso es obtener el que o cuerpo de arco adepto iris, falece sem con el deixar cual restos el mortais. adepto trasciende Mas sin dejar aquele restos mortales. que Pero, incluso si realmente experimentamos experimentemos e y mostremos tenemos os síntomas sinais de da muerte morte física, física, nossa prática durante a vida la terá práctica ajudado a efectuada nos durante prepararmos nuestra para vida ela. Quer dizer, nos habrá ayudado a se nós prepararnos não para ese conseguirmos momento. desenvolver aí no final da vida, Si no Trekchö, conseguimos Togyal, desenvolver Togyal em que al todo final o de la corpo vida se desfaz, trecho todo o o corpo togial, se dissolve em luz, que es donde se todo for el cuerpo praticante se muito disuelve en avançado, luz, se nós não conseguirmos chegar lo lá, que puede hacer un practicante muy avanzado. Aunque no logremos eso, se nós não conseguirmos chegar lá, ainda assim a prática deixou seus efeitos, né? sí la práctica Desenvolveu seus va efeitos. a Se ayudarnos nós en esos compreendermos e momentos, tivermos experiência direta haciéndolos de sus nossa efectos. verdadeira condição, então no final da vida poderíamos até ser bem-sucedidos em não encontrar a morte. Um Moriremos praticante felices y mais, confiados, porque ya tendremos alguna idea mais de lo avançado, que ele pasará não se durante el depara proceso de com muerte a y morte. después de la Claro que ele muerte, se es dissolve decir, antes, en el estado intermedio del dissolve seu bardo, corpo em y luz. estaremos listos para A enfrentar culminação do estas caminho experiencias. Dzogchen é a realização do corpo de arco-íris, do corpo de luz intelecto, o corpo de arco-íris El em cuerpo de Togyal. arco iris también es Caso em llamado que o el adepto cuerpo de luz conheça y sería la realmente aquela culminación data, del camino de Dzogchen. mas mesmo que realmente a experimentemos e mostremos os sinais da morte física, nossa prática durante a vida terá ajudado a nos prepararmos para Nuestra a morte. práctica Morreremos durante felizes e nuestra contentes, vida nos va a porque ayudar a ese teremos momento uma ideia do de que morir. acontecerá durante o processo Ya de morte sabremos e un depois poco da qué morte pasará no en el estado proceso de muerte y después intermediário. en el estado Estaremos intermedio del bardo. prontos para Y enfrentar estaremos listos essas experiências. para enfrentar estas experiencias.
Si pensamos que el Dzogchen es útil psicológicamente para ayudarnos a entender y resolver problemas de esta vida, estamos en lo correcto, pero no es su meta principal y no debemos quedarnos ahí. El Dzogchen no tiene la función o el objetivo de hacernos sentir bien. La práctica espiritual no es, por ejemplo, mindfulness. El camino espiritual es de otro orden. Si hallamos que el Dzogchen es útil psicológicamente para ayudarnos a entender y resolver problemas de esta vida, estamos en lo correcto. Pero esa no es su meta principal y no debemos quedarnos ahí. El objetivo es más profundo. Toda la práctica realizada es útil, no solo para esta vida, sino también para un periodo más largo, es decir, nuestra próxima vida. La meta última de esta práctica es lograr la presencia continua en el estado primordial, que siempre es luminoso y que en sí mismo es la liberación. ¿Cuál es entonces el objetivo último? El objetivo es realizar la presencia continua en el estado primordial, que siempre es luminoso y que en sí mismo es la liberación. El estado primordial, o sea, todo nuestro esfuerzo es para realizar la experiencia directa. Y por más que practiquemos Dzogchen por muchos años, por mucho tiempo, y el resultado puede darse en esta vida, como el cuerpo de arco iris, disolverse en luz, o la manera de experimentar la muerte, o puede ser una acumulación de mérito para una vida futura. Y el objetivo principal, una vez más, es lograr la presencia continua en el estado primordial, que siempre es luminoso y que en sí mismo es la liberación. Terminamos el capítulo acá. Si alguien tiene pregunta, comentario. El Dzogchen, por ser un sistema relativamente complejo para nosotros que hemos sido formados en la dualidad, nosotros tenemos también, por eso mismo, problemas con el lenguaje. Pero no podemos escapar al estudiar el Dzogchen de hablar de las cercanías, las experiencias. Y ahí estamos en ese riesgo de estar hablando alrededor de esa experiencia, porque empezamos a desarrollar ideas
y buscando a iluminação, vamos a querer practicar buscando algo buscando a alguma través coisa. de el lenguaje. E o Dzogchen não é sobre isso. O Dzogchen é experiência direta, Y Dzogchen no se é trata de eso, abertura, se trata de experiencia directa, de apertura, de espaciosidad y de presencia. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Deixa eu dar uma olhadinha Hay aqui na... una mano levantada Oi, Denis. de Ana Oi, y Paulo. Paulo. tudo bem, Paulo? Tudo bom, Ana? Oi, Tanto tiempo que no los Respeito veíamos. dessa muito profunda colocação do Rinpoche, Paulo eu dice que percebo que le parece muy a minha tendência profundo natural, assim, estas mais enseñanzas. presente, mais Y él contínua, dice que su é tendencia de buscar realmente más continua primeiro essa compreensão intelectual, esse discernimento es de para que lado que eu estou indo, né? buscar O que eu estou fazendo realmente, porque esa comprensión isso me intelectual parece en todo lo que hago. Si, ¿qué estoy haciendo? fundamental, embora seja muito Eh, assim, Me parece muy contrastante fundamental, com algumas aunque experiências sea a la vez contrastante também profundas, mas de natureza con mais experiencias intuitiva también ou profundas, emocional, por exemplo, quando eu pero de me naturaleza más emocional o percebo más intuitiva, diante de algo realmente sagrado e que me toca, às vezes, que yo até puedo percibir nó na re- garganta, eh, vira frente a algo uma sagrado. ansiedade, assim. Então vejo que esses mundos, né, tanto o da compreensão intelectual Entonces como veo que esse esos mundos, universo el de la comprensión emocional, intelectual con el eles emocional, são, de intuitivo, alguma maneira, também balizadores, né, de para que lado que eu estou remando meu barquinho. son un poco marcadores O de cómo Rinpoche, estoy quando ele yendo ensina en sobre o mi barca. Dzogchen, ele fala da necessidade Cuando efetiva Rinpoche de enseña, ter uma compreensão intelectual habla do de la que está necesidad acontecendo, da de sí, de tener prática, una dos comprensión conceitos, ele intelectual, chama a atenção para isso. Mas ele também está o tempo inteiro chamando nossa atenção pero para a también necessidade de fazer experiência direta. nos Então, esses llama la atención balizadores é um pouco de daquilo que nós estamos fazendo aqui, tener esa experiencia directa. né? Estudar, entender, Y esos marcadores tentar se es un poco aproximar do lo que estamos texto, haciendo entender o que o aquí. Rinpoche está falando, Estudiar, mas o que aproximarnos ele al vai dizer, texto, ó, tratar de você tem que entender lo que tentar, Rinpoche está ele fala, diciendo. você tem que fazer a experiência. Y él dice, hay que Se intentar la experiencia directa. iluminação virar um conceito, se a prática virar um conceito, Si imediatamente você perdeu, porque ela la virou alguma práctica coisa. Então, se tem alguma se transformó coisa, en tem que una ter então uma idea, relação de sujeito e objeto. E essa entonces hay una relação relación dual, del sujeto con esa do idea, eu que faço yo con algo, algo, y ahí de alguma en forma esa faz com que a dualidad gente perca de yo haciendo algo, ahí né, perdemos a experiência da la natureza pura da posibilidad mente. de la experiencia Então, de la naturaleza ao pura de la mesmo mente. tempo que todo arcabouço intelectual é importante, é Al mismo tiempo importantíssimo na prática, de Dzogchen que la é comprensión intelectual sobre que es não importante prática. Né? en Dzogchen, Dzogchen é sobre relaxar. también en Dzogchen Né? se habla Dzogchen de la no é práctica, sobre de relajar, não ter esforço. no Esse hacer é um ponto esfuerzo. interessante, porque prática, Y eso meditação em es tibetano é gon. interesante E gon em tibetano, porque, como o decíamos, esforço é treino, práctica y meditación é treino, é exercício, es gon, la é palabra o en tibetano, exercício y a la vez para fazer también algo, é gon. es traducido Né? como Quando a gente fala ejercicio, lá muitos espaços como de entrenamiento. prática chamam-se gonpa, né?
Por ejemplo, muchos lugares de práctica, como a veces un templo, se llama Gompa. Es un lugar de práctica, eso significa. Y nosotros estamos practicando. Práctica de Tara, práctica de yoga de los sueños. Eso es esfuerzo. Está relacionada la práctica al esfuerzo. Y Dzogchen es sin esfuerzo. Esa es la gran diferencia y la gran dificultad. Que no hay esfuerzo. No hay práctica. Es como si corriéramos mucho en una dirección de prácticas, de recitaciones, de visualizaciones, de práctica de sutra, y de repente llegamos a un camino que dice, para con todo y relájate, para encontrar la naturaleza de la mente. No vayas a buscar nada. No vas a hacer la experiencia de la naturaleza de la mente como quien va a encontrar alguna cosa. Solamente relájate de manera despierta, consciente. Y Rinpoche dice, es un obstáculo incluso meditar y no tener pensamientos. Eso es un obstáculo. Es una relajación profunda. Y la meditación es una observación consciente de todo lo que está en la mente. Están los pensamientos ahí, saltando. La meditación es como entrar en una selva inmensa, llena de insectos, animales, oscuridad. Y si nosotros no tenemos confianza, conciencia, todo lo que está en esa selva llama nuestra atención. Escuchamos distintos sonidos. Si es una selva, habrá leones. Y nos vamos distrayendo con todo eso, esa cantidad de estímulos. La práctica es lo que va a darnos la condición para entrar en esa selva, atravesarla de forma confiada, sin miedo. Eso es un punto importante. Y sin ninguna esperanza de lo que pueda haber del otro lado. Porque si tenemos esperanza es porque ya tenemos un concepto y ya identificamos a la iluminación como algo determinado. Sin miedo, porque todos los pensamientos pueden surgir. Y nosotros podemos seguirlos o no. En Dzogchen los dejamos surgir, los recibimos a todos y continuamos el camino, sin distracción. Entonces están en la selva, el río, los animales, todo está ahí. Hay viento, hay frío. Nosotros continuamos. El entrenamiento es ese, mantenerse allí. Cuando practicamos mente cielo, es un intento de mostrarnos otro lado de esa selva, del cielo claro, en un día de otoño, en el que pueden surgir nubes, puede ser invadido de nubes, de tempestad, pero al mismo tiempo
El cielo ele não se siempre torna sigue lua, igual, ela só más passa, allá ele não se torna o sol, de lo que ele suceda. não se torna No se lua, transforma a en lua nube, passa, o no se sertão transforma continua lá, en luna, estável, en sol. El cielo continúa muito estable, mais estável do que a gente possa dar conta, porque ele não se move. mucho más estable de lo que nosotros podamos darnos cuenta. Então, é essa No se ideia de mueve. mente céu, de relaxar, de Esa fazer idea essa de experiência mente direta. cielo, de relajar, Fico por aí. de hacer y tener las experiencias directas. Obrigado. Muchas gracias. Vamos dedicar? Vamos a hacer la dedicación. Toda virtude pura realizada por meio das três Toda virtud portas, pura realizada por dedico para medio o de las tres bem-estar de puertas, todos os seres dos dedico três para el reinos, bienestar de todos los havendo seres de los tres purificado reinos, todas as aflições e habiendo purificado obscurecimentos dos três todas las venenos, aflicciones y que oscuraciones de los tres rapidamente venenos, possamos atingir o que estado completo de rápidamente Buda podamos dos alcanzar talentos el estado cósmicos. completo de Buda de los tres cuerpos. Eu preciso de 5 minutinhos, lá por Vamos a 20 descansar ahora unos 35 a gente minutitos volta com os yogas do sono. y 20:35 seguimos con yoga de los sueños.